En junio de 2004, dos obreros reparando una tubería de agua en Jerusalén rompieron algo bajo 4 metros de tierra. No era una tubería antigua, eran escalones de piedra, de un lugar que desapareció hace 2000 años, el Pool of Siloam, el lugar exacto donde Jesús curó al hombre que nació ciego. Y cuando los arqueólogos dataron esas piedras con carbono 14, descubrieron que validaban una profecía bíblica que cambiaría todo lo que creías sobre ese milagro. En los próximos 15 minutos vas a descubrir qué dice esa profecía, por qué este lugar desapareció durante 2 milenios, y la conexión científica entre fe, historia y arqueología que pocos conocen. Las escaleras están ahí, en el City of David Archaeological Park, al sur del Monte del Templo en Jerusalén, datadas por el Instituto Weizmann de Ciencias con carbono 14, año 800 a.C., publicado en PNAS. Puedes verificarlo, pero en 2024, excavando más profundo, encontraron algo bajo esas escaleras que cambió completamente lo que sabíamos sobre este lugar. Una estructura masiva que nadie esperaba. Y nadie está hablando de ello. Déjame mostrarte primero el milagro. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Eso es importante. Nunca había visto luz, nunca había visto un rostro, nunca había visto colores. Oscuridad total desde el primer día de su vida. Sus discípulos le preguntan a Jesús: «Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego?» Ni este hombre pecó ni sus padres, pero esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Jesús hace algo extraño. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Lodo. No oró sobre él, no le impuso las manos directamente. Hizo lodo y lo puso en sus ojos. Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El hombre obedeció. Caminó hasta el Pool of Siloam. Se lavó la cara en esas aguas. Y cuando levantó la cabeza, volvió viendo. Por primera vez en su vida, podía ver. Desde el principio del mundo, jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Jamás. Ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo, ni ningún profeta. Solo Jesús. El lugar donde sucedió este milagro, el Pool of Siloam, desapareció, literalmente. Durante 2000 años, nadie sabía dónde estaba el pool verdadero. Hasta que en junio de 2004, 2 trabajadores municipales, reparando una tubería de desagüe al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, encontraron algo. Espera, porque lo que encontraron no fue solo un estanque antiguo, fue algo mucho más grande. Comenzaron a excavar. Y durante meses removieron toneladas de sedimento, lodo, escombros acumulados durante 2 milenios. Y debajo encontraron una piscina monumental, forma trapezoidal irregular, 55 metros de largo en el lado norte, 50 metros de ancho en el lado sur, escalones de piedra tallada en todos los lados, 5 tramos de escaleras, 8 escalones por tramo, para que cientos de personas pudieran descender al agua simultáneamente. Un pool ritual, masivo, monumental. Cuando dataron las piedras con carbono 14, año 800 a.C., segunda mitad del siglo 8 a.C. Pero aquí está lo sorprendente. Durante 1600 años, desde el siglo V después de Cristo hasta el año 2004, los cristianos veneraron como el Pool of Siloam un estanque diferente. Un estanque pequeño, rectangular, 70 metros al norte.
fue construido en el año 450 después de Cristo. Y durante 16 siglos, peregrinos cristianos oraron ahí, se bautizaron ahí, lloraron ahí, creyendo que era el lugar del milagro. Pero no lo era. El pool verdadero estaba enterrado bajo 4 metros de tierra, a 70 metros de distancia, olvidado, perdido, invisible, durante 2000 años, y cuando finalmente lo encontraron en 2004, hubo algo más, algo grabado en las piedras, algo que conecta directamente con una profecía del Antiguo Testamento, porque el Pool of Siloam no era solo un estanque, era un símbolo profético, mencionado 700 años antes del milagro de Jesús, por el profeta Isaías. Isaías, capítulo 8, versículos 5 y 6. Y el Señor volvió a hablarme, diciendo: por cuanto este pueblo ha rechazado las aguas de Siloé, que fluyen suavemente. Las aguas de Siloé, Siloé, Siloam, el mismo lugar. Pero ¿qué significa esa profecía? Y aquí es donde la historia se pone asombrosa, porque para entender la profecía de Isaías, necesitas entender qué era el Pool of Siloam. En el siglo 8 a.C., Judá estaba en peligro. El imperio asirio avanzaba implacablemente conquistando naciones. En el año 722 a.C., los asirios destruyeron el reino del norte, Israel. Las 10 tribus del norte desaparecieron. Ahora el rey asirio marchaba hacia Jerusalén. El rey Ezequías de Judá sabía que venían, y sabía que en un asedio prolongado, la ciudad tenía una vulnerabilidad crítica: el agua. Jerusalén tenía una fuente de agua principal, el manantial de Gihón, pero estaba fuera de las murallas de la ciudad, en el valle de Cedrón. Si los asirios bloqueaban ese manantial, Jerusalén moriría de sed en semanas. Entonces Ezequías ordenó una de las obras de ingeniería más audaces de la antigüedad. Los demás hechos de Ezequías, como hizo el estanque y el túnel, y trajo agua a la ciudad. El túnel de Ezequías, 533 metros de longitud, excavado a través de roca caliza sólida, a mano, con cinceles de bronce y hierro, en la oscuridad total, conectaba el manantial de Gihón, fuera de las murallas, con el Pool of Siloam, dentro de la ciudad fortificada. Y lo hicieron en tiempo récord, antes de que llegaran los asirios. El túnel sigue ahí, el agua todavía fluye. Y en 1880, un niño jugando dentro del túnel encontró una inscripción tallada en la roca. La inscripción de Siloam. Describe el día en que los 2 equipos de excavadores, uno desde cada extremo, se encontraron en el medio. Y este fue el momento de la perforación. Mientras los excavadores levantaban el pico uno hacia el otro, se oyeron las voces de los hombres llamándose unos a otros, y el agua fluyó desde la fuente hasta el estanque, 1200 codos de distancia. Esa inscripción confirma que el Pool of Siloam era el punto final de ese sistema hidráulico ingenioso. Pero en 2024 encontraron algo más, algo que nadie esperaba y que cambia completamente nuestra comprensión de este lugar. Descubrieron una represa, no una pequeña, una represa masiva, 12 metros de alto, 8 metros de ancho, 21 metros de largo, construida con piedras gigantes, algunas de más de 2 toneladas. Cuando la dataron con carbono 14, año 800 a.C., un siglo antes de Ezequías, un siglo antes del túnel. Eso significa que el Pool of Siloam no fue construido por Ezequías, fue construido antes, en el siglo 9 a.C. ¿Y sabes por qué construyeron esa represa masiva?
investigadores analizaron núcleos de sedimento y datos climáticos antiguos. Descubrieron que entre los años 900 y 700 a.C., Jerusalén enfrentaba un clima caótico. Sequías severas durante años, seguidas de inundaciones repentinas devastadoras. El manantial de Gijón fluye de forma intermitente, como un geyser. A veces no hay agua durante semanas. Otras veces el agua brota con tanta fuerza que inunda todo el valle. Entonces construyeron esa represa gigante en el Pool of Siloam para capturar y almacenar cada gota de agua durante las sequías y para controlar las inundaciones durante las lluvias. Era cuestión de vida o muerte. Sin esa represa, sin ese pool, Jerusalén no habría sobrevivido. Era la provisión de Dios para su pueblo. Un sistema de agua que fluía suavemente, constantemente, sosteniendo la ciudad. Y ahora entiende la profecía de Isaías 8:6. Este pueblo rechazó las aguas de Siloé que fluyen suavemente. Las aguas de Siloé representaban la provisión de Dios, su protección, su cuidado constante y suave. Pero el pueblo de Judá las rechazó. En lugar de confiar en Dios, buscaron alianzas políticas con Egipto y Asiria. Confiaron en humanos, no en Dios, y el castigo llegó. En el año 701 a.C., Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá. Conquistó 46 ciudades fortificadas. Deportó 200.150 personas. Rodeó Jerusalén con un asedio masivo. Los asirios acamparon alrededor de las murallas. Bloquearon todas las salidas. Cortaron el suministro de alimentos. Jerusalén estaba atrapada, pero el Pool of Siloam seguía dando agua, porque el túnel de Ezequías la traía desde adentro de la roca. Los asirios nunca pudieron cortarla. Y entonces sucedió el milagro. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató a 185.000 hombres en el campamento asirio. Y cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cadáveres. 185.000 soldados asirios, muertos en una noche. Sennacherib huyó de regreso a Nínive y nunca regresó. Jerusalén fue salvada. Y todo porque confiaron en la provisión de Dios. Las aguas de Siloé que fluyen suavemente sostuvieron la ciudad cuando todo parecía perdido. Avancemos 700 años. Juan 9. Jesús ve al ciego de nacimiento y lo envía al Pool of Siloam. Siloam, que significa enviado. ¿Ves la conexión? El pueblo en Isaías 8 rechazó las aguas de Siloé. Pero el ciego en Juan 9 obedece. Va a las aguas del enviado. Se lava y es sanado. Es una reversión profética. Lo que el pueblo rechazó, el ciego lo acepta y recibe lo que el pueblo perdió, la capacidad de ver. Pero aquí está lo más perturbador. Después del milagro, después de la crucifixión, después de la resurrección, el Pool of Siloam desapareció.